Bueno, ¿cómo le va? Buenas tardes. Retomando esta serie que estamos compartiendo, vamos a la tercera parte. En esta parte eh, hay algunas cosas que quiero fundamentar, que quiero compartir con ustedes, que son importantes. Eh, Hablamos un poco de las estructuras religiosas, la manera que domina a la gente, la manera en que este, estas estructuras predominan por sobre la persona y la tarea es volver al diseño original de que la persona por la cual el Mesías vino a entregar su vida y el Padre Eterno ha hecho todo el plan de redención, que esa persona vuelva a ser el centro, ¿sí? Y lo demás esté al servicio de eso, del mejor entendimiento, la mejor calidad de vida. Eh, Así que bueno, en Romanos quería compartir con ustedes algunos fundamentos que son importantes y creo que esto es un fundamento tremendo en Romanos 12, porque en Romanos 12 nos da una base muy importante acerca de esto. Yo sé que a veces algunas personas están muy acostumbradas a algo muy visceral, muy sentimental, y como cada parte de nuestro ser tiene una, un elemento que aporta a todo lo que tiene que ver en nuestra relación con el Creador, no digo que sean irrelevantes, pero hay cosas que fundamentan mejor nuestra fe, ¿verdad? Dice Romanos 12, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿sí? Entonces, de lo que estamos hablando acá cuando estamos procurando fundamentar y establecer algunas bases y herramientas, es que debemos apuntar a un culto racional, ¿sí? Aquellos que han reconocido al Padre, el Creador, como el Creador, y a los que no lo reconocen como tal, podrán debatir y examinar estas palabras para ver si tienen fundamento. Aquellos que conocen al Padre como Creador y al Mesías como su mediador, este, debemos procurar, dice, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No está hablando de un sacrificio de dolor, de vejaciones ni de falencias, sino dice que nos presentemos con todo nuestro ser para, para tener un altar agradable a Dios, que es un culto racional. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una base, un culto racional. Y dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, que en la Biblia siglo también se interpreta como mundo, a este sistema de cosas que impera, que hoy, más en esta situación que está viviendo el mundo, nos muestra los grandes errores, desigualdades y falencias que tienen los sistemas hechos por el hombre. Sino, dice, por el contrario, en vez de acomodarnos a este mundo de tanta miseria, egoísmo, donde hay tanta diferencia entre los seres humanos y tantas cosas que sabemos que están mal, dice, no os conforméis a este siglo, no tomemos la forma, no representemos esto, sino, por el contrario, que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, bueno, hay un primer trabajo que es para esto, que la Biblia es fundamental, la palabra de Dios es fundamental, que debemos transformarnos. Transformar, quiere hacer esta salvedad, no es lo mismo que cambiar. Cambiar, que es lo que pasa entre muchas personas cuando asisten a la iglesia y no tienen fundamentos sólidos de entendimiento, racionales y espirituales, las personas cambian, se amoldan a las normas de esa institución, de esa congregación, de esa religión, pero por dentro siguen siendo lo mismo. Entonces simplemente han hecho un cambio. El cambio, ¿qué característica tiene? El cambio es reversible, o sea, podemos volver a lo que éramos, porque en realidad nunca dejamos de serlo.
Por eso se da que mucha gente dejan de ir a la iglesia y simplemente vuelven a lo que era o peor. ¿Mm? Pero dice transformados, que la palabra metamorfo, y metamorfo viene de el proceso de metamorfosis que hay entre un gusano y una mariposa. El gusano se mete en su capullo, se transforma y cuando sale es una mariposa. Ahora, ya es una mariposa. Nunca más puede volver a ser gusano. ¿Sí? Y esto es lo que nos está hablando el Señor acá, que debemos transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. Por eso, fe, viene la palabra emuná, es sin conocimiento de la palabra de Dios, porque dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin conocer palabra de Dios, sin entenderla, no basta con conocerla, sin entenderla. Y no digo que hay que entender todo ni que nadie entienda todo, pero que entendamos lo que queremos. Sin que haya eso no hay transformación, no hay una renovación de nuestra mente. Nos sacamos los parámetros, los viejos valores, las viejas prioridades de nuestra mente, que salen cuando metemos algo mejor, nuevo, ¿verdad? Ahí se produce una renovación del entendimiento, y esa renovación del entendimiento, en la medida que persiste, que llega a lo que es lo más profundo de nuestra mente, en la Biblia se llama el corazón. Cuando llega ahí, porque dice la Biblia, el corazón mana la vida, se produce la transformación. Y de la mano de la transformación, miren qué interesante, hay mucha gente que ha hecho religión durante muchísimo tiempo y no ha podido comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque no ha habido renovación del entendimiento, no ha habido transformación. Simplemente ha ido a una misa, ha ido a un culto durante años, ha cumplido con los rituales, ha acompañado, ha hecho un evento social, pero nunca hizo la transformación. Entonces es fundamental que sepamos que tanto la Biblia, cuando es revelada en el monte Sinaí, la palabra de Dios que es dada a Moisés cuando fue a liberar al pueblo de Egipto, como la palabra vivida cuando vino del Señor Jesucristo, tiene una connotación de revolucionaria. Cuando la palabra de Dios que llega a mi vida no revoluciona, probablemente no ha llegado palabra de Dios. Ha llegado una manera social de interpretar cosas espirituales y de amoldarme a un grupo. Pero la palabra en sí es revolucionaria. Ha sido revolucionaria, por ejemplo, cuando llega al pueblo de Israel esclavizado en Egipto, la pirámide funcionando a pleno, jerarquías eclesiásticas, jerarquías militares, jerarquías aristocráticas, que por supuesto haciendo la voluntad de la serpiente, eso es lo que simboliza toda la cultura faraónica, esclaviza a la gente y basa su poder y su prosperidad y su crecimiento en la mano de obra esclava, ¿verdad? La vida de estas personas esclavizadas. Entonces viene Moisés y se produce algo muy revolucionario en esto, porque Moisés sabía de la existencia de un creador, ¿sí? Sin embargo, hay un momento que se encuentra con él, y a pesar que Moisés había sido instruido por sus mismos padres y demás, hay un momento que se encuentra con él en la representación de la zarza ardiente, y lo que hace el Eterno es le revela su nombre. Dice en este nombre, que es este que vemos acá, este es el nombre hebreo del Padre, en este nombre vas a liberar a mi pueblo, ¿verdad? El conocimiento de ese nombre y todo lo que implica el nombre en la cultura hebrea hace que Moisés vaya en este nombre y en este poder delante del faraón a reclamar que el pueblo pueda salir. Si usted lo lee esto en Éxodo, va a ver que él pide que dejen al pueblo salir a adorar y a celebrarle fiesta al Eterno, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de el pueblo que tenía esclavos a esta gente, el pueblo que era la potencia político y militar y económica más fuerte del mundo en ese momento, con el ejército más poderoso,
Y de pronto este grupo de esclavos, que no eran pocos, ¿sí? Viene a decirle: nuestro Dios nos ha liberado, ¿sí? En una representación fantástica de lo que trae el entender y el conocer al Creador, representado en conocer a su nombre, porque cuando conocemos esto podemos salir a libertad. Y pasa algo tremendo acá, que ellos no tienen que pelear por su libertad, porque ya el Eterno había peleado a través de las plagas. También es cierto que lo que ocurre es que durante todos los siglos que ellos habían estado esclavizados y que el reino de Egipto se había beneficiado económicamente de su trabajo, cuando ellos salen, dice que por el temor que tenían los egipcios, le entregan todo el oro y la plata de Egipto, en un acto nada más ni nada menos. No le robaron nada, sino que ellos se lo dieron, y fue un acto de equidad y de justicia por todo el trabajo que ellos habían realizado y del cual se habían aprovechado los egipcios sin pagarles nada, ¿verdad? Entonces ahí encontramos que ellos salen a libertad, van hacia una tierra prometida con todo aquello que necesitan, haciendo justicia el Eterno para con ellos, ¿verdad? Así que el faraón de Egipto, representando a la cultura sin Dios, que hoy también busca, porque esto es una verdad pasada, pero la Biblia tiene una característica: habla de verdades pasadas y de verdades que representan a verdades actuales. Y hoy, si nos ponemos a analizar, vamos a ver que eh, tanto trabajo, tanto que se corre para lograr lo mínimo, para tener las necesidades suplidas, y cómo el faraón de Egipto continuamente eh, nos suelta el látigo cuando queremos queremos dedicarnos a entender, a escudriñar, a buscar la presencia del Eterno, y nos caen a través de enfermedades, cuentas y un montón de cosas, ataques tremendos, ¿verdad? Porque Egipto nunca, y el faraón de Egipto, representado por una entidad espiritual maligna que gobierna este sistema de cosas, no quiere la libertad de las personas, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que cuando sale Israel de Egipto, se produce algo totalmente revolucionario. Nace una nueva nación. Esa nación está basada en la igualdad de todos, ¿sí? Está basada en una ley, no en un rey, ni las caprichos ni arbitrariedades de una aristocracia, sino que le es dada la palabra escrita sobre la cual se basa eh, todo lo que es el pueblo de Israel a partir de ese momento, esa nación que había nacido. Y algo tremendo: cada familia tenía una porción igual de tierra, eh, algo absolutamente revolucionario para la época, y aún hoy, porque si vemos la historia, algo similar, una revolución de un pueblo, del sometimiento, que logra avanzar un poco más y demás, recién creo que se da en la Revolución Francesa, en 1700 y pico. Imagínense todo lo que tuvo que pasar para que hubiera algo, y ni siquiera la Revolución Francesa llegó a algo tan revolucionario como esto que hizo Dios acá a través de Israel, ¿no es cierto? Fíjense que incluso dice la Biblia que Dios no quiso reyes para ellos, pero que por la dureza de corazón y porque ellos tanto insistieron, en algún momento convino en darle rey, pero dejó asentado que él no quería reyes ni aristocracia. Así que bueno, es muy importante esto. La siguiente revolución la produce el Mesías mismo en su venida, porque él produce algo absolutamente revolucionario cuando aparece en la historia. De alguna manera ya había avisado el apóstol Juan cuando él sale del desierto
que dice que vestía piel de camello y se alimentaba de langostas y miel nada más. Y esto habla mucho de romper las estructuras eclesiásticas y las escuelas teológicas y demás. Él sale del desierto y del desierto, instruido por el mismo Eterno, vino y planteó que las cosas estaban mal, ¿sí? Ahora, acto seguido, aparece el Mesías y hace una revolución cuando empieza a decir, a empezar a enseñar, sobre todo, ¿saben qué enseñó? Enseñó muchísimas cosas que no podría, ni aún teniendo todo el tiempo del mundo, decir todo lo que enseñaba, aparte no lo sé, pero enseñó algo fundamental, esto que hablábamos, de usar bien la palabra de Dios. Porque él lo que hizo fue sobre lo que los religiosos se basaban y usaban de la misma palabra de Dios para someter a la gente, para establecer jerarquías y diferencias, él vino y lo dio vuelta totalmente. Él enseñó, estaba por encima del amor y la misericordia, y estaba por encima el cuidado del hombre. Dijo cosas realmente revolucionarias, pero ahí vemos esto, ¿no? Hay un principio acá. Primero viene lo carnal, después lo espiritual. Primero vino en el monte Sinaí los mandamientos, y vino la palabra de Dios que sienta una base, ¿sí? Aún para nosotros hoy, porque dice que la ley es nuestro ayo hasta Cristo. Y la verdad que es así, en la medida que nosotros conocemos la voluntad de Dios, las bases, la palabra de Dios, la creación, cómo Él fue desarrollándola y cuáles eran los parámetros que Él nos recomendó, nosotros podemos primero dominar la carne y luego avanzar en nuestro entendimiento espiritual. Claro que hoy se ha dejado de lado como si la Biblia no fuera una integridad, como si los mandamientos de Dios no fueran eternos y la ley de Dios no fuera perfecta. Se ha tomado ciertas doctrinas de hace un par de siglos y sobre todo se siguió la doctrina católica de que había que borrar el trasfondo hebreo de la escritura y del Mesías mismo, que lo lograron en gran manera, pero hoy podemos saber históricamente, a través de verlo en la historia, a través de ver los mandamientos, que, por ejemplo, el Mesías dijo, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que toda ella sea cumplida, ¿verdad? Y hay algo básico. La mayoría de lo que está en el Antiguo Testamento, que abarca, por ejemplo, los eventos del Apocalipsis, no se han cumplido. Quiere decir que no hay duda de que estas leyes no han pasado. Sí hay una diferencia, pero después otra vez lo trataremos, entre leyes, mandamientos, estatutos y ordenanzas. Hay cosas que son ley eterna, hay cosas que eran ordenanzas y que tenían un fin específico para un momento. Y aún el nuevo pacto, pero bueno, es más complejo este tema, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí hizo el Mesías, vino y trajo una revolución porque dio vuelta también todo el tema de las estructuras jerárquicas, militares, eclesiásticas, todo lo que se había desarrollado para someter al pueblo y que el pueblo estaba esclavizado, y él vino a traer libertad, ¿no es cierto? Fíjense que aparte, lo maravilloso de cómo Dios avergüenza los poderes de este mundo, porque primero un pueblo que era esclavo, no tenía un arma, derrota a la potencia, el ejército más grande de este mundo, en ese momento, la potencia económica queda derrotada y destruida por este pueblo de esclavos, y después ocurre que un simple carpintero que nunca recorrió mucho más, no habrá recorrido ni 50 kilómetros de una sola vez del lugar de nacimiento, sin ejército, sin título, llega y trastorna a la humanidad hasta el punto que en Occidente por lo menos divide la historia de la humanidad, ¿verdad? Y nos influencia a nosotros aún en los últimos rincones de este mundo. Así que él da vuelta a todas las cosas, trae una cosa totalmente diferente, dice el mayor servirá al menor, no se enseñorearán de los demás, los últimos serán los primeros, y nos da y dice
que Él tiene que irse para enviar su Espíritu, sobre todo aquel que en Él crea, ¿verdad? Que es el acceso que nosotros no podíamos lograr, y esto es lo que seguiremos trabajando. ¿Por qué necesitábamos un Salvador? Mucha gente no busca al Mesías, no busca al Salvador, simplemente porque no sabe por qué debería hacerlo. Saben que de acuerdo a los parámetros de este mundo son medianamente buenas personas y creen que no necesitan un Salvador. Bueno, una noticia mala es que todos necesitamos un Salvador, porque todos estamos esclavos bajo el faraón de Egipto, y si Él no nos rescata, no podemos solos, ¿verdad? Y la buena noticia es que el Salvador vino y nos hizo sus hermanos y coherederos sin merecerlo. Entonces, Él dijo: el buen pastor su vida da por sus ovejas, y no lo dijo, lo hizo. Fue y lo hizo por nosotros, ¿verdad? Así que igual este sistema ha vuelto en 2000 años a borrar las bases de libertad que trajo el Mesías, sobre el cual se instituyó incluso Israel, el Israel bíblico, y fue desarrollando nuevamente las pirámides, donde se esclaviza a la gente, donde las personas están dependientes de un intermediario para que los lleve al Eterno, y para que les diga cómo entender la Biblia, cómo, ¿verdad? Y bueno, esto no es así, hay otra manera muy superior que vino a traer el Señor Jesucristo, que habla del cuerpo, de su cuerpo, el funcionamiento del cuerpo, donde cada uno de nosotros tiene un llamamiento, tiene un lugar, tiene una función, tiene una capacidad o varias capacidades dadas, y que en la medida que sigamos una estructura piramidal, es más, le digo, pasa algo muy paradójico. La mayoría de las iglesias cristianas que denostan al Antiguo Testamento diciendo que ya pasó y que no tiene nada que ver con nosotros, se mueven como en el Antiguo Testamento, como si el Mesías no hubiera venido, como si el Mesías no se hubiera sacrificado por ellos y no nos hubiera dado espíritu a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, paradójicamente, el seguidor del Mesías dice o promueve, y aseguramos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son una integridad. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios que hay dentro de la Biblia ha sido revelada por Dios y no se contradice, es perfecta. Hay muchísimas cosas que hablan del cuidado del cuerpo, el cuidado de nuestra mente, el cuidado, que son fundamentales, y hay muchas cosas que realmente no conocemos, por lo tanto pecamos sin saberlo. Y el peor problema del pecado es que nos trae consecuencias, y muchas veces no sabemos por qué trae consecuencias. Entonces está llena la iglesia de personas sufriendo consecuencias sin saber por qué no se produce en su vida esto que decimos de Romanos 12:2, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, sino que no ve ese resultado en su vida, no ve ese fruto. Y creo que es la única manera que el Eterno tiene para decirles: miren, tienen que rever su fe, porque no es tan así como le dijeron, y está escrito, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es revolucionario. Somos parte del cuerpo y somos todos iguales, ¿sí? El Mesías se sacrificó por nosotros y no estableció jerarquías de intermediación delante de Dios. No hay uno más santo que el otro, porque ninguno es santo, no hay justo ni a uno, dice Romanos, pero el Mesías nos justifica y nos santifica. Así que bueno, vamos a seguir sobre este concepto en el próximo video, profundizando un poco más. Espero que les sirva. Tratamos de ser lo más claro posible y de brindarle lo mejor que tenemos para que usted pueda
establecer fundamentos, bases si no los tiene, si los tiene puede chequear y rever lo que conoce y de ahí pueda avanzar, puede ir más allá, porque todos estamos en crecimiento y todos estamos en esta tarea en que el Señor está llevándonos a que seamos cada vez más parecidos a su Hijo. Así que un saludo grande y nos vemos en el próximo video.